Conchita, diario espiritual de una madre de familia. Primera parte. El film de su vida. Ante mis ojos se desarrolla mi vida como un film, alegrías y sufrimientos, mi matrimonio y mis hijos y las obras de la cruz. Capítulo 1. Hija de México. Crecí como la hierba de los campos. Punto 1. La tierra de volcanes. El ambiente familiar. Conchita es hija de México. Hay que ver la cabellera al viento por los campos mexicanos, esa tierra de violencia y de contrastes, tierra de volcanes y tierra de la Veracruz, la nación de la Cruz y de Nuestra Señora de Guadalupe. A lo largo de su existencia aparecerá el contraste de una vida cada vez más divina bajo las apariencias más ordinarias. Una palabra afloraba constantemente a los labios de aquellos que la conocieron y a los que interrogué durante mi primera estancia en México: sencillez. Conchita era de una sencillez evangélica. Al evocar su infancia y su adolescencia en las haciendas y ranchos, la vemos surcar en barca remansos y riachuelos, arrojarse al agua o lanzar a ella a sus compañeros o a las empleadas de su padre, reír de buena gana, convivir indistintamente con todos, apasionada por la música y el canto, dotada de una voz muy hermosa. Más tarde compondrá los primeros cantos a la cruz y los cantará acompañándose ella misma al piano. Es joven, es bonita, tiene una mirada que atrae y que conservó una fascinación extraordinaria sobre todos los que la conocieron hasta los últimos años de su vida. Ella misma nos cuenta en su diario, con su estilo espontáneo de incomparable frescura, sus primeros años vividos en el medio familiar. Mis padres se llamaron Octavio de Cabrera y Clara Arias, los dos de San Luis Potosí. Ahí se casaron y nací yo. Mi madre, muy enferma, no pudo criarme y batalló en mi lactancia. Por fin, un día que me estaba muriendo, mandó el médico que violentamente me sacaran fuera de la ciudad a una hacienda. Entonces, de lástima, se ofreció la esposa del portero a seguirme criando, dejando su hijito con otra nodriza. Esta mujer me salvó la vida. Se llamaba Mauricia. Yo la quise mucho, y cuando tuve uso de razón y comprendí lo que le debía, mucho más. Iba yo tan grave en aquel camino, me decía mi madre, que no se atrevía a descubrirme la cara, creyéndome muerta entre sus brazos. Mi patria es San Luis Potosí, en donde nací en una casa propia de mis padres frente a la iglesia de San Juan de Dios, donde me bautizaron. En esa casa viví siempre, salvo un poco de tiempo que nos cambiamos mientras la componían. De ahí salí para casarme, y ahí, por cuestión de salud, nació Ignacio, mi hijo. Ahí murió mi padre y mis hermanos Carlota y Constantino. Mis padres fueron excelentes cristianos. En las haciendas siempre rezaba mi padre el rosario con la familia y los peones, y la gente del campo en la capilla. Cuando por alguna ocupación urgente no lo hacía, quería que yo lo supliera. A veces llegaba antes de concluir y a la salida me regañaba por mi poca devoción. Decía que mis Padres Nuestros y Avemarías andarían paseándose en el purgatorio y nadie los querría de lo mal rezados. Era mi padre muy caritativo con los pobres. No podía haber una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Le ayudé a bien morir y nos dio ejemplo de entereza. Él arregló el altar para su viático. Nos pidió perdón a cada uno de sus hijos de todo en lo que nos hubiera dado mal ejemplo o desedificado, agregando un abrazo, un beso y un consejo. Encargó por obediencia en su testamento que lo enterraran sin ponerle nunca lápida, ni piedra, ni su nombre, solo una cruz. Así se ejecutó con la pena de todos. Mi madre era una santa, quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. De 17 años se casó y fuimos 12 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Yo fui el número 7. Entre los hombres, Juan y Primitivo, el jesuita. Infundió en mi alma mi madre el amor a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Me quería con predilección y sufrió mucho cuando me casó. Sin embargo, me decía que mi marido era excepcional, que no eran así todos. Siempre lloró en mis penas y se gozó en mis alegrías. Tuvo muchas penas y era muy amante de la pobreza. Tenía muchas virtudes ocultas y martirios ignorados. Le dio un ataque y perdió 12 horas el conocimiento. A fuerza de oraciones, Dios se lo volvió el tiempo preciso para confesarse.
repitiéndole el ataque de que murió. Le ayudé y puse en la caja. Solo en 3 colegios estuve, primero de pequeña con unas viejitas, las señoritas Santillana. Más tarde serían 2 meses con una señora Negrete y luego con las hermanas de la Caridad. Mas como las expulsaron estando yo muy chica aún, tendría 8 o 9 años, mi madre, enemiga de mandarnos a ninguna parte, nos puso maestras en la casa, de instrucción, de bordado y de música. En cuanto a la instrucción, la tengo muy escasa, no por culpa de mis padres y maestros, sino por mi tontera, pereza y tantos cambios y viajes en la edad de aprender. Yo me dediqué más a la música, porque me encantaba, al piano y al canto. Muchas horas de mi vida perdí en eso, Dios me las perdone. De cosas de casa sí nos enseñó mi madre desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años llevaba yo el gasto de la casa, en la hacienda desde ordeñar, hacer pan, cosas de cocina. Nunca nos dejaba mi madre en la ociosidad, teniendo sobre esto un cuidado especial, remendar y coser cuanto hay, dulces y adornos de repostería lo mismo, cuidando además de humillarnos mucho y de no dejarnos levantar la vanidad. En modales y eso no se diga, mucho trabajó la pobrecita sobre el particular. Cuánto nos enseñó a contrariar la voluntad. Muchos domingos nos llevaba como paseo al hospital a ver muertos y heridos. Apenas había un enfermo grave en la familia, desde muy niña me llevaba a velar y a servirles en cuanto podía. Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedos, ayudarles con oraciones, vestirlos, tenderlos. Ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los melindres. De 6 años me subieron a caballo sola, y la primera vez se espantó sobreparado y me caí. Acto continuo, sin dar importancia a mis lágrimas, mandó mi padre que tomara un vaso de agua y otra vez arriba. Así les perdí yo el miedo a los caballos, llegando a tener hasta vanidad de montar los muy briosos y que a otros tiraban. Los caballos me han gustado siempre mucho, y varias veces aquí en México que me llevaba mi marido al paseo, lo único en que me fijaba era en los caballos. Las gentes me parecían todas iguales. Punto 2. Inclinaciones. Gracias a Dios me las dio buenas el Señor, por lo cual soy más culpable no habiendo sabido aprovecharlas como debiera. Sentía ya muy niña en mi alma una grande inclinación a la oración, a la penitencia y a la pureza sobre todo. La penitencia era mi felicidad, desde que alcanzo a recordar. Cuando aprendí a leer me encerraba en una biblioteca que había en casa y cogía los años cristianos, y de ellos el lugar donde hablaba de la penitencia de los santos. Así gozaba y se me pasaban las horas recreándome en ver sus padecimientos, envidiándolos y viendo cómo los imitaba. Cuántas veces en mis largas excursiones por el campo con mi padre y Clara, mi hermana, me pasaba las horas a caballo pensando cómo podría yo vivir en una cueva entre aquellos montes, muy lejos de toda mirada humana, haciendo penitencia y oración sin estorbos, sin testigos y a todo mi sabor. Esta idea me encantaba, acariciándola con toda el alma. A veces por los caminos, pues vivíamos con frecuencia en haciendas de mi padre, iba saboreando con decir palabra por palabra, muy despacio, las oraciones o plegarias al Santísimo Sacramento o a la Santísima Virgen, que me aprendía de memoria. Era un inefable consuelo el que llenaba a mi corazón de niña con estas cosas. Creía yo hasta después de casada que toda la gente hacía penitencia y oración, y que unos a otros nos ocultábamos las cosas. Qué terrible la decepción que sufrí cuando supe que no había tal cosa, que muchas gentes hasta aborrecían mortificarse. Oh Dios mío, ¿por qué será así? La primera confesión la hice entre los 7 y 8 años. Me habían aconsejado que dijera unos pecados muy grandes y los dije. Ahora calculo que sin haberlos cometido. El padre hasta se asomó a verme, y yo apenas parada alcanzaba a la reja. Me regañó muy fuerte y me dio 4 rosarios de penitencia, que era mucho para una chica. La primera comunión la hice el día de la Inmaculada que cumplía 10 años, o sea el 8 de diciembre de 1872. No recuerdo por mi tibieza y tontera nada de particular ese día, sino un inmenso placer interior y gusto del vestido blanco.
Mi amor desde entonces a la Sagrada Eucaristía iba siempre en creciente y desde entonces tenía particular gusto en frecuentar los sacramentos, hasta que llegado a los 15 o 16 años me dejaron comulgar 4 o 5 veces por semana y poco después diariamente. Yo era feliz, felicísima recibiendo al Santísimo Sacramento. Sentía al ser una necesidad indispensable para mi vida, y cuántas veces después de bailes y teatros fui a comulgar al día siguiente por no encontrarme manchada. Por las noches pensaba en la Eucaristía y en mi novio después. Cuántas veces en mis comuniones y visitas al Santísimo le decía a mi Jesús: Señor, yo no sirvo para amarte, quiero casarme y que me des muchos hijos para que ellos te amen mejor que yo. Esto no me parecía feo, sino una justa petición para saciar mi sed de amarlo, de verlo amado de mejor manera, y sin embargo con algo mío, con mi misma sangre y mi vida. Punto 3. Elegante amazona. Crecí yo tan pronto que tuve un desarrollo tan violento que me enfermé, y los médicos me recetaron un método higiénico en la ciudad y ejercicio a caballo. Trajeron todo lo necesario, me hicieron un traje a propósito y salía todas las mañanas y a veces por la tarde con mi padre o hermanos. Era yo tan encerrada que en San Luis, población chica, en donde lo más del tiempo vivido, no me conocían y decían que si era esposa del hermano que generalmente me sacaba a paseo. Tenía 13 años y apenas conocía a unos cuantos señores. El primer día que uno me llamó señorita me puse de 1000 colores y lloré. Yo me sentía feliz siendo chica y le tenía horror a ser grande. En casa me ponía de corto y en la calle de largo. Se nos juntaban en los paseos a caballo el gobernador de ahí. Le gustaba mucho que le platicara. Me hacía la corte y yo le contaba algún cuento, pues no encontraba otra cosa de qué hablarle. Qué simple era. En esta época y a caballo me conoció mi marido según me contaba. Punto 4. Novia a los 13 años. Me repugnaban los bailes, pero ya con vestido largo era costumbre concurrir a ellos. Recuerdo que para el primero, que fue un día 12 de diciembre, en la familia ya era hora y yo no me quería vestir, mejor acostar, pero tenían en mi casa compromiso y fui. Ahí me presentó uno de mis hermanos al que fue mi marido. El 24 de diciembre fui a otro baile. Ahí me volvió a hablar y yo mortal de oír flores y tonterías. No me sentía en mi centro, pero me agradaba gustar y tener muchos señores que me iban a sacar a bailar. ¡Qué vergüenza! No sé por qué les caía yo en gracia. Sería por boba. Pero ya en relaciones con Pancho me hacían mucho caso. Yo no me encontraba el chiste y un día, por no dejar, conté 22 pretendientes. Muchos ricos, pero yo no quise más que a Pancho y nunca le hice caso a ningún otro. Diré aquí cómo comenzaron mis relaciones con el que más tarde me casé. El día 16 de enero de 1876 me llevaron a un baile de familia. En San Luis se usa mucho bailar y ahí se me declaró Pancho, en toda forma, y acto continuo le correspondí. Yo nunca había oído hablar de amores y voy oyendo que sufría si yo no le quería, que sería muy desgraciado si yo no le correspondía y cosas por el estilo que me dejaron fría. Yo no me creía capaz de inspirar cariño. Se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona porque yo no lo quisiera, que le dije que sí lo querría, pero que no sufriera por tan poco. Volví a mi casa intranquila y con peso. Qué raro. Tenía yo zozobra, pendiente, susto. Por fin, habiéndole prohibido que me escribiera, lo hizo hasta mayo, y con las relaciones más o menos cortadas en temporadas exteriormente, porque a mi familia le parecía yo muy joven, y con razón, duramos 9 años de novios hasta que nos casamos. Tengo que agradecerle a Pancho que jamás abusó de mi sencillez. Fue un novio muy correcto y respetuoso, y yo siempre, desde mi primera carta, lo llevé a Dios. Me cabe la satisfacción de haberlo inclinado a la piedad siempre. Le hablaba de sus deberes religiosos, del amor a la Santísima Virgen, etc. Él me regalaba oraciones y versos piadosos, el kepis en un estuchito hermoso.
Lo hacía frecuentar los sacramentos en lo posible, y desde aquel instante yo no dejé su alma. A mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho y después en la Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a comulgar y después a verlo pasar. El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Me adornaba y me componía solo para gustarle a él. Iba a los teatros y a los bailes con el único fin de verlo. Todo lo demás no me importaba. Y en medio de todo esto no me olvidaba de mi Dios. Las más de las veces lo recordaba y me atraía de una manera indecible. Cuántas veces debajo de la seda de mis vestidos, que me importaban igual que si fuera jerga, llevaba a los bailes y teatros un fuerte cilicio en la cintura, gozándome en su dolor por mi Jesús. Punto 5. Nostalgia de Dios. En medio de todo este mar de vanidades y fiestas, sentía mi alma un deseo vehemente de saber hacer oración. Preguntaba, leía, y como podía me ponía en la presencia de Dios, y esto bastaba para que comenzaran a aclarárseme muchas luces de la nada, de las cosas de la tierra, de lo vano de la vida, de la hermosura de Dios y mucho amor hacia el Espíritu Santo. Cogía mi crucifijo al irme a acostar y no sé qué me pasaba al contemplarlo, una conmoción interior profunda, un elevamiento del corazón en él, imposible de explicar. Me atraía, me absorbía, me anodadaba y luego acababa llorando. Pero me pasaba la impresión y volvía a mi vida ordinaria de tibieza, vanidad y tonteras. Sin embargo, yo sufría, y aún en medio de tantas adulaciones, diversiones y cosas, sentía en mi alma un vacío, una voz interior que le decía: tú no naciste para esto, en otra cosa está tu felicidad. Cuando recuerdo esto me parece que debía haber tenido vocación, pero yo casi no había oído esa palabra, ni siquiera fijado la atención. Me encantaban en el año cristiano las religiosas, pero ni las conocía y aún me figuraba que ya no existían, lamentándolo. Con mis primas seguido me gustaba jugar a las monjas y me estaba grandes ratos postrada sintiendo en mi alma la atracción de Dios, pero a las compañeras les fastidiaba este juego y pasábamos al de los novios. Vocación, virginidad. Yo no me daba cuenta lo que querían decir estas cosas y si de que yo había nacido para casarme, y no se me ocurría otra cosa que llegar a realizarlo, aunque no entendía la trascendencia y obligaciones de esto. Los sacerdotes con quienes me confesaba tampoco me hablaban de otro camino para mí. Solo mi tío, el padre, me leía a veces cosas hermosas de vírgenes y mártires, pero a mí no se me pasaba que fuera eso para mí. Pensaba que casada tendría más libertad para mis penitencias y esto me encantaba y tranquilizaba. Me confesé en Santa María del Río con un sacerdote muy bueno que me dijo un consejo el cual me llamó la atención. El alma de usted es tan dócil, me dijo, que necesitaba tener mucho cuidado para escoger el confesor. Hasta entonces supe que tenía yo docilidad. Con este padre me parece que adelantó algo mi espíritu. Así, entre miserias y vanidades a la vez que llamamientos divinos, pasé muchos años de mi vida. Me hacían mucho caso en los bailes, sería por tonta. Siempre tenía las etiquetas o programas llenos desde que llegaba y después, qué flojera tener que bailar tanto. Dicen que hay peligro en los bailes y ahora lo comprendo. Las modistas me adulaban de buen cuerpo. Tenía vanidad pero no inclinación a ella. Seguía la corriente. Me gustaba agradar a mi novio con suma sencillez y no más. Me adornaba solo en los minutos que pasaba o iba a visitar Pancho, y enseguida, apenas iría en la esquina, luego me despojaba de todo. Me estorbaban los aretes, los anillos, así era mamá. Recuerdo que el día que me tomé el dicho Día de San Rafael, 24 de octubre de 1884, me regaló Pancho una pulsera con llave. Me la cerró y yo sentía angustia de aquello. En muchos años no me la quité. Me fastidiaba todo lo caduco, lo que brillaba, lo que no era sólido, lo vano y ficticio. Nunca los trapos me llenaron el corazón. Yo sentía otra cosa muy grande dentro del alma, un inmenso vacío que pensé llenarlo casándome con un hombre tan bueno y que me quería como Pancho. Y ese era mi anhelo y mis peticiones a Dios, a San José y a la Santísima Virgen. Punto 6. Trágica muerte de su hermano Manuel. Punto de partida para una nueva vida.
Un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios. Mi hermano Manuel, el mayor de todos y que mucho me quería, fue muerto violentamente de un balazo que le llevó los sesos al techo del comedor en donde acompañaba a una visita a don Pancho Cayo, a quien se empeñó en detener a comer. Fue una desgracia terrible pero inculpable. Al pararse y volverse a sentar, tomando el café, se atoró el gatillo de la pistola que llevaba al cinto ese señor, disparó y entrando la bala por un carrillo y saliendo por la cabeza de mi hermano, lo dejó al instante muerto. Dejó a su esposa con 3 niños. De golpe supimos la noticia y emprendimos el camino a Jesús María. Mi madre, luego que se enteró de lo que pasaba, se arrodilló a rezar primero que dar rienda suelta a su dolor. Esto aconteció a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche estaba yo a la cabecera del cadáver. Mis padres estaban locos, sin culpar a nadie. Yo sufría atrozmente, el señor Cayo desesperado. Mi hermano Primitivo, que había estado presente al suceso, entre relámpagos y truenos daba vueltas por la azotea desolado. Ahí le nació la vocación. ¡Qué cosas, Dios mío! Fue muy cruel este golpe, pero muy saludable para mi pobre alma, tan divagada y distraída, y aún para toda mi familia. Volví con el luto a darme más a Dios, a pensar más acerca de Él, desprendiéndome de la corriente que me llevaba a las vanidades de la tierra. Yo siempre he sufrido mucho por querendona, he tenido muy pegajoso el corazón, no tan solo en casos de muerte, sino aún en ausencias, desde muy niña que iban y venían mi padre y mis hermanos. Cuántas lágrimas me costaban, mucho ha sufrido mi alma por su sensibilidad. Yo creo que nunca he sido comprendida sobre el particular, ha sido uno de mis mayores martirios el corazón, por más que en apariencia parezca fría e indiferente. Crecí como la hierba de los campos, al natural, y qué poco entendí, Dios mío, tus gracias y tus favores, la predilección tan singular con que siempre has cubierto a mi pobre alma. Siempre he tenido inclinación a escribir. De 16 años escribí una historia de la vida que llevábamos en Peregrina, muy llena de Dios. Le rompí la mayor parte. En esa hacienda, todas las noches a la oración, al oscurecer, sentía que mi alma se remontaba de la tierra buscando con anhelo a Dios. Era una hora favorita en la que embargaba a mi alma algo, siempre aquel algo que yo no entendía, pero que me elevaba de la tierra haciéndome buscar el cielo. Tranquila y hermosa era esta vida, pero a mí no me gustaba del todo por el pendiente de Pancho, que estaba en San Luis. Al escucharla se piensa en la exclamación del poeta: un único ser nos falta y todo está desolado. Primera parte. El film de su vida. Ante mis ojos se desarrolla mi vida como un film, alegrías y sufrimientos, mi matrimonio y mis hijos y las obras de la cruz. Capítulo 2. Esposa y madre. Ser esposa y madre no me impidió jamás la vida espiritual. Punto 1. Mi matrimonio. Su vida de jovencita transcurría sin historia, en la espera de un porvenir de felicidad. Llegó el día en que fueron a pedirme. Mi madre lloraba, mi padre me preguntó que qué contestaba, que si quería casarme, y yo le contesté que sí, porque yo quería a Pancho, y aunque no fuera rico, lo prefería a todos los otros porque era muy bueno. A mí, repito, no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Yo lo quería con una sencillez muy grande y como envuelta con el amor de mi Jesús. No veía para mí otro camino. Llegó la víspera de mi matrimonio, el vestido blanco, y yo no sé qué sentí de miedo al verlo. Estaba precioso, muy elegante con toda la demás ropa. Unos magníficos broqueles de brillantes y una cruz de los mismos, de la que después hicieron la palomita de custodia del oasis, un collar, anillos, etc., que a mí ni me llamaron la atención, pues las alhajas siempre me han sido indiferentes. Muchísimos regalos, vestidos, yo que sentía una tristeza interior, un no sé qué de miedo y sufrimiento indecible. El día 8 de noviembre, como digo, se efectuó mi matrimonio con el señor don Francisco Armida, y de las 12 de la noche del 7 a la 1 del 8 recé con todo mi corazón la hora de 15 a la Santísima Virgen, al entrar el día en que iba a contraer tantos deberes que casi no sabía. A las 6 de la mañana comulgamos Pancho y yo en San Juan de Dios.
luego a arreglarnos cada uno a su casa. Yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser una buena esposa, que hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero. Me puse aquel vestido blanco lleno de azares, que después lo regalé a una purísima, y lo que sobró para adornar los reclinatorios de mis hijos en su primera comunión y las almohaditas de los pobres en Nochebuena. Me prendieron el velo, corona, etc. Y ya vestida me arrodillé a pedir la bendición a mis padres, que me la dieron con toda voluntad, pero llorando, y partimos en los coches a la iglesia del Carmen, que estaba preciosa, toda adornada con flores blancas. A las 8 de la mañana fue la ceremonia, efectuándola mi tío, el señor canónigo Luis Arias, hermano de mi madre. Oí la misa con mucha devoción y después volví a casa de mis padres a las felicitaciones y ceremonia civil. Más tarde fuimos a la fotografía, después a la quinta de San José, en donde fue la comida y baile hasta el oscurecer. Recuerdo que a la hora de la comida, mientras estaban en los brindis, se me ocurrió pedirle al que ya era mi marido 2 cosas que me prometió cumplirlas: que me dejara ir a comulgar todos los días y que no fuera celoso. Pobrecito, fue tan bueno que años adelante se quedaba con los niños mientras yo volvía de la iglesia, y aún en su última enfermedad, mientras no perdía el conocimiento, me preguntaba si ya había ido a recibir a nuestro Señor. Dios le ha de haber pagado este favor que era mi vida. Con que al caer la tarde, mi hermano Octavio me llamó y quiso que me fuera en coche con Pancho violentamente, para que mi madre no lo percibiera, y sentí tan feo que no lo puedo explicar. Callada y llorando y con una vergüenza terrible me fui. Pancho me consolaba, pero yo sufría mucho de ir sola con él. Llegamos por fin a la casa toda iluminada y llena de flores blancas. Mi marido fue siempre un modelo ejemplar de respeto y cariño. Me han dicho varios sacerdotes que Dios me lo escogió excepcionalmente, pues fue un ejemplar de esposos y de virtudes. El día 8 de diciembre, al mes de casada, cumplí los 22 años de edad y estaba en cama por no sé cuánto tiempo sin poder comulgar. Qué cosas pasan en la vida. Entré en aquella casita llena de flores y de luces, de dichas e ilusiones, y a los 9 meses salí a la medianoche con el susto de un incendio y no volví a ella más. Punto 2. Con mi marido y mis hijos. El día 28 de septiembre de 1885, a las 9 de la noche y lunes, nació mi primer hijo, ofreciéndoselo al Señor con todo mi corazón, antes y también luego que vino al mundo. Su papá, luego que nació, se puso de rodillas sollozando y dándole gracias a Dios. Me concedió el Señor poder criarlo 8 meses y entonces tuve que quitarle el pecho, por necesidad. Después pasé muchos trabajos con él. No quiso nodriza. Con leche de burra, que era la más parecida a la mía, concluyó su lactancia. Una bobera que me da risa recordarla. Quería yo que dijera a todo trance mamá, y dijo primero gato, lo cual me dio pesar. Tan simple como siempre. Este niño jamás dio que decir, estudioso, inteligente y muy recto. Pundonoroso y formal ha sido siempre. Tiene carácter violento, pero muy buen corazón. Parece que el Señor lo llama al matrimonio. Mi marido tenía horas fijas de irse a su trabajo y de volver, las cuales yo aprovechaba en hablar con mi Jesús, en leer cosas espirituales, después de cumplir con mis obligaciones, y en hacer mis penitencias, quitándome los cilicios cuando él iba a llegar, porque una vez me tocó uno y mucho se enojó. Me decía que bastantes penas tenía con los niños, sus enfermedades, crianza, pero yo sentía que no era suficiente aquello, sino que yo debía procurarme dolor. Después diré cómo me cuidaba el Señor de ser vista. Mi confesor me quitó, me parece que por 3 años, las penitencias. Yo lo obedecí. En el año de 1887, el día 28 de marzo, lunes, a las 12 de la noche, nació mi hijo Carlos. Yo lo crié en toda su lactancia. Era un niño muy vivo, inteligente y precoz. Vivió solo 6 años y murió el día 10 de marzo de 1893 de una tifoidea terrible. En sus dolores decía, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sufrió mucho y murió sin confirmación. Esa pena me quedó. Fue su muerte para mi corazón un golpe terrible, desgarrador. Un dolor jamás sentido hasta entonces. No quería arrancarme de su lado.
pero habló la voz de la obediencia y en el acto hice el sacrificio de abandonarlo. En esos días hubo un alza de la plata y mi marido se puso mal en sus negocios, al grado que para el entierro de este niño tuvo que pedir prestado el dinero que se necesitó. En esta época me regaló el Señor vergüenzas y penas pecuniarias. Bendito sea Dios por todo. Cuando murió Carlos, sentía en mi alma vivos impulsos de perfección y algo de escrúpulos me molestaban. Me remordía mucho la conciencia hasta decirle al niño que estaban buenas de sabor las medicinas para que las tomara. No sabía yo cómo arreglarme. Como último recuerdo suyo, guardé un vestidito y ahí sentía pegado el corazón. Pero un día escuché la inspiración del Señor que me pidió el sacrificio de desprenderme de él y me dio valor en aquel desgarramiento del alma. Quien no sea madre no podrá comprender esto. Llamé a un pobrecito, le puse el vestido, se fue y yo sentí como si me arrancaran a mi hijo. El día 28 de enero de 1889, lunes, nació mi hijo Manuel en la calle del Rosario, San Luis Potosí, a donde me había cambiado. Al dar las avemarías, al rezar el Ángelus, vino al mundo este niño que mucho me costó. A esa misma hora moría un sacerdote, el padre José Camacho, y tan luego como lo supe ofrecí a mi niño al Señor para reemplazarlo en los altares. Se lo di de veras, con todo mi corazón. Mucho tiempo después estuve enferma, pero gracias a Dios pude criarlo hasta que anduvo. Quise que le pusieran en el bautismo el nombre de Manuel por mi amor tan grande a la Sagrada Eucaristía. Es su santo el día de Corpus. Tuvo siempre Manuel un carácter muy bondadoso y sencillo. Era alegre, humilde y dócil, y desde muy niño tuvo grande inclinación a la virtud y a todo lo de la iglesia. Tenía luces de desprendimiento del mundo y de sus vanidades superiores a su edad. Recuerdo que tendría 7 años cuando un día, a la hora de la mesa, y tenía su papá a todos los niños alrededor, les dijo que a ver cuándo crecían para que le ayudaran con los gastos de la casa. Y Manuel luego respondió: yo les ayudaré, sí, pero en la parte espiritual, en lo que toca al alma, porque no nací para ganar dinero, que es tierra y vanidad. Nos vimos Pancho y yo y nos quedamos sorprendidos de esta respuesta. Tuvo épocas de terribles escrúpulos, siempre fue muy piadoso, sin respeto humano, muy candoroso y sencillo. Fue el más cariñoso de todos mis hijos conmigo, hasta la exageración. Dios lo llamó, escuchó mis ruegos y los suyos y desde que comenzó a hablar le pedíamos la gracia inmensa de la vocación religiosa. En su primera comunión y en las grandes fiestas con fervor renovaba esta súplica y el Señor lo escuchó, yéndose a la compañía el día 12 de noviembre del año 1906. En donde acaba de hacer sus votos el día 8 de diciembre de 1908 a los 19 años y 11 meses de edad. Murió santamente en 1955 en Gijón, España, en el Colegio de la Inmaculada. Mi alma continuaba con ansias vivas de perfección, de un más allá que siempre se le retiraba. Tenía días muy fervorosos, con toques fuertes e internos del divino amor, y siempre envueltos en sufrimientos, porque estos nunca me han dejado, ya de una manera, ya de otra. ¿Qué será virtud?, me preguntaba desde muy chica, yo misma a menudo, pues que a gritos me pedía el alma conocerlas y practicarlas. Con este pensamiento me pasaba largos ratos, lamentando no entender lo que quería seguir. Un día de Corpus fui a la catedral a visitar al Santísimo. De repente me envolvió el Señor en oración de quietud. Ahora conozco que eso fue, pues entonces solo pude darme cuenta de que aquel efecto era divino. Y me dijo, incendiándome el corazón: yo te ofrezco que algún día tú conocerás lo que son las virtudes, porque yo pondré muchas a tu alcance y no conocidas para muchos. Yo me quedé atontada sin saber qué sería aquello, y quién me había de decir que 10 o más años más tarde me había de dictar más de 200 virtudes y vicios el Señor. A mí me cansaba mucho el mundo, y aun cuando acostumbré a mi marido, que era excelente, a recogerse temprano y a tenerlo todo en su hogar, sin buscar diversiones, siempre a algunas tenía que acompañarlo, aunque por dentro contra mi voluntad. Yo lo obsequiaba mucho. Llegaba el día de su santo y le hacía hasta 18 o 20 cuelgas. Era muy bueno y respetuoso conmigo y todo eso. Lo que le hacía yo era poco para lo que merecía. Fue tan buen padre que viniendo de su trabajo
trabajo me ayudaba personalmente a arrullar a los niños y a dormirlos. Su casa y sus niños era todo su encanto. Quería yo que Dios me diera una niña y no tanto hombre, ya que iban 3 seguidos, y después de Manuel me la dio para él. Era lunes. María de la Concepción se llamó esta niña que mucho me hizo padecer sin saberlo. La quisimos su padre y yo con una ternura especial. Se la ofrecí inmediatamente al Señor para que fuera suya, con todo mi corazón, y procuré conservar la azucena de su alma hasta entregarla al Señor, como después diré. Pude criar a esta niña todo el tiempo que fue necesario, gracias a Dios. Era el encanto de su papá y los dos la llenábamos de bendiciones. De 6 meses creía que se moría, estuvo muy grave. Después de algunos años tuvo una tifoidea de 40 y tantos días entre la vida y la muerte. Entonces recibió como viático su primera comunión. Yo se la ofrecí al Señor en botón para que fuera a abrirse en el cielo si esta era su divina voluntad, pero no la aceptó. La tenía destinada para esposa suya en la tierra. Por aquellos meses de la enfermedad tan larga de Concha, dictó el Señor las virtudes aquellas que años atrás me había ofrecido. Concha tuvo siempre una índole de ángel, una pureza suma y unas cualidades y virtudes ocultas muy especiales. La modestia era su fisonomía. Cuántas virtudes en el seno de la familia y en la intimidad del hogar la vi practicar. Era una presea, una perla, y no Concha, una azucena. Al cumplir los 15 años hizo voto de virginidad y a los 17 y medio entró a la religión. Joya tan linda no era para el mundo. El Señor la escogió para sí. Cuando nos casamos, mi marido tenía un carácter muy violento, pero era como la pólvora. Luego pasaba el fuego y se contentaba apenado, pero al cabo de algunos años cambió tanto que su mamá y hermanas se admiraban. Yo creo que era la gracia y el continuo limarse el pobre con esta lija y duro pedernal. Punto 3. Relaciones de familia y amistad. El Señor me apretaba fuerte a las humillaciones con mis cuñadas, a querer aparecer ante ellas como inútil, y que cuanto hiciera no les agradara. Así lo hice años y años, venciéndome con la gracia de Dios. Mucho me sirvió este crisol en el que mi marido muchas veces les daba la razón, para desprenderme de mí misma y no creerme capaz de nada bueno, ni exterior ni interiormente. Cuando hablaba, aunque le costó mucho a mi soberbia al principio, siempre alababa a mis cuñadas aún con mi marido y a sus buenos papás. Así, con la gracia de Dios, curé mi orgullo. Jamás le decía a mi esposo lo poco que tuviera que sentir de su familia, no por virtud seguro, sino por conservar la paz, aunque todo esto se lo ofrecía al Señor. Con el tiempo este modo de ser me conquistó gran estimación inmerecida de él. Mi suegro siempre me quiso. Hacía mucho que no frecuentaba los sacramentos y le rogué que lo hiciera. Le arreglé que se confesara y Dios me concedió que lo hiciera, muriendo algún tiempo después repentinamente. Mi suegra me decía después que cuando me casé no me quería nada, pero que después mucho, y así era. Ella me defendía hasta con mi marido, me buscaba y yo le hablaba de Dios y le explicaba algunas meditaciones como yo podía, y como era un alma tan pura y tan buena, solo sin cultivo, todo le caía muy bien. Yo la sentí mucho cuando murió, pero de no frecuentar antes los sacramentos, después comenzó a hacerlo y fue muy fervorosa y sufrida. Por las tardes, al oscurecer, me iba a la iglesia de San Juan de Dios, y allí cerquita del sagrario desahogaba mi pecho cerca de Jesús. Le ofrecía a mis niños, a mi marido y a mis criados, pidiéndole luz y tino para saber cumplir mis deberes. Su existencia se desarrollaba normalmente entre las obligaciones de su hogar y sus relaciones sociales, sin poder sustraerse a todas las circunstancias imprevistas. Tuve que ir a visitar a un sacerdote. Se oscureció y ni coches ni tranvías aparecían. Era muy grande mi angustia. El tiempo pasaba y resolví volverme a pie. Pero como había muchas vías y yo no sabía el camino, me acerqué a una tiendita a preguntar. Sin poderlo impedir, salió de ahí un hombre que me hacía temblar y que me dijo que me conduciría. Se me arrimaba mucho, olía a vino, y andábamos y más andábamos, conociendo yo el peligro y encomendándome a la Santísima Virgen. Era de noche, había invitado mi marido a un señor a cenar y yo tan lejos, Dios mío, y sin saber a dónde iba a parar. Nunca he sufrido en esa materia lo que entonces. Por fin la Santísima Virgen me oyó y al voltear a una esquina pasaba un tranvía. Ni supe de dónde era y escapándome de aquel hombre que me detenía, me subí y me salvé.
Punto 4. Ascensión espiritual. Para comprender a Conchita no hay que buscar fenómenos extraordinarios. La suya es la santidad en las diarias ocupaciones. Una breve frase de su diario nos revela el estado de su alma de recién casada. Al ver, a pesar de todo lo bueno de mi marido, que el matrimonio no era aquel lleno que yo me había figurado, instintivamente mi corazón se fue más y más a Dios buscando en él lo que le faltaba, pues el vacío interior había crecido a pesar de todas las felicidades de la tierra. En medio de las más grandes alegrías del amor, siente las limitaciones y el carácter efímero de todo amor humano. La verdadera vida de los santos está toda escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Se perciben sus efectos en su comportamiento exterior y con frecuencia ellos mismos nos descubren su principal secreto. En el caso de Conchita, tenemos en su diario la clave de todo. Nos permitirá seguirla de los 31 a los 74 años. Lo utilizaremos como guía principal, sin descuidar las fuentes complementarias. Ella misma nos da a conocer su medio familiar, las gracias y los favores excepcionales recibidos desde su más tierna infancia, la trágica muerte de su hermano Manuel, verdadero punto de partida para una vida nueva que la orienta decididamente hacia Dios, la profunda posesión de todo su ser por Cristo desde los primeros días de su matrimonio y su constante ascensión hacia la perfección, a través de los menores acontecimientos en su hogar, en la trama cotidiana de su existencia de mujer, semejante en apariencia a la de todas las demás. Dios prepara a su iglesia y al mundo una gran santa. Punto 5. Tu misión es la de salvar almas. Un acontecimiento inesperado le proporcionó la ocasión de tener un tiempo de intenso silencio, oración y contacto con Dios. Por primera vez asistirá a unos ejercicios espirituales, predicados y dirigidos aquel año de 1889 por el padre Antonio Plancarte y La Bastida, que fue más tarde abad de Guadalupe. Conchita tenía 27 años, casada y madre de familia, ama de casa, con un marido muy puntual y algo celoso. No podía aislarse en unos ejercicios de encierro y concurría de entrar y salir porque no podía dejar a mis niños. Corre a las pláticas, encuentra como puede momentos de silencio y de recogimiento y regresa apresuradamente a casa. Pero el Espíritu Santo obra donde quiere. En el corazón de Conchita va a surgir, bajo el impulso irresistible del Espíritu, una llama apostólica que pronto se extenderá a las dimensiones de la Iglesia entera. En su sencillez y humildad no sospechaba desde luego la amplitud de los designios de Dios. Su mirada no va más allá del marco habitual de una mujer en su hogar. Dios mismo va a abrirle los horizontes de la redención. Un día en el que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, en un momento escuché muy claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. Yo no entendía cómo podía hacer esto. Me pareció tan raro y tan imposible. Pensé que esto sería que me sacrificara en favor de mi marido, hijos y criados. Hice mis propósitos muy prácticos y llenos de fervor, redoblando mis deseos de amar sin medida al que es amor. Mi corazón halló su nido, encontró la paz en el retiro y la oración. Pero tenía que salir al mundo y a mis obligaciones, con necesidad de andar entre el fuego sin quemarme. Con este crecido incendio en el corazón, el celo me devoraba y ansiaba compartir mi dicha, con las enseñanzas sublimes que había aprendido. En esos días tuve que ir con los niños una temporada al campo, a Jesús María, una hacienda de mi hermano Octavio, cerca de San Luis, y al llegar lo conchavé para que juntando las mujeres de por ahí les diera yo unos ejercicios explicándoles lo que había oído. Este hermano, que siempre ha sido excelente conmigo y me ha tenido especial predilección, condescendió luego y se reunieron 60 mujeres. A mí no me ocurrió tener vergüenza, ni si estaría mal hecho esto, ni siquiera ni si erraría al hablar, ni siquiera pensé que pudiera ser pretensión o soberbia de mi parte. Yo sentía quemarme y ansiaba comunicar aquel fuego a otros corazones y no más. Comenzamos pues en la capilla de la hacienda. Yo me sentaba en una silla abajo frente a ellas, y como en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, a las pobres les gustaba mucho lo que les decía, y lloraban y se movían a contrición y hasta me querían decir sus pecados, cosa que yo por supuesto no les permití.
Cuando concluimos vinieron sacerdotes, las confesaron e hicieron una comunión muy fervorosa. Yo me sentía feliz hablando de Jesús y cortos se me hicieron los días, volando las horas en tan dulce ocupación. A veces iba Octaviano a oír y Dios me ayudaba para no cortarme, todo por supuesto a puerta cerrada. Conchita buscaba un director de conciencia para avanzar con mayor seguridad hacia Dios, quemándome los deseos de perfección, de encontrar la puerta, la vía, el camino por donde llegar a mi Jesús. Haciendo propósitos varios, humillándome pasaba los días en aquella desolación y angustia y oscuridad. Notaba hambre de lo divino, sed ardiente de Jesús, pero como que me estrellaba, como que me perdía entre un camino de oscura fe y sin esperanza. Hablando yo a un sacerdote de lo que bullía dentro de mi alma, de los ideales de perfección que perseguía, y no quería el Señor sin duda que me comprendiera, porque me hablaba Él de poesía, de la naturaleza, de cosas de Él, pero no de Él mismo, de mi Dios. Y el mundo luchaba por arrastrarme y las criaturas me atraían. Recuerdo que me entretenía a ratos en ver periódicos de modas, y me entraba tal remordimiento hasta que me dijo el Señor que no las viera. Decepcionada y apenada por haberse acercado a un sacerdote que solo habló de cosas superficiales cuando ella había acudido a él con ansias de encontrar a Dios, intensificó su oración. El Señor le envió entonces al padre Alberto Mir, quien mucho le ayudó en los primeros 10 años de su ascensión hacia Dios. Punto 6. El monograma de Jesús. El amor de Cristo latía cada día más en el corazón de Conchita y animaba aún los más pequeños actos. Amaba apasionadamente a su marido y a sus hijos, pero como envueltos en ese mismo amor. Cristo no mutila el amor humano, lo transfigura y lo diviniza. Durante su infancia en las haciendas de su familia y a últimas fechas en la de su hermano Octaviano, Conchita había observado cómo se imprimía en el ganado con fierro candente la marca de su dueño. Ella también soñaba con llevar hasta en su carne el sello de Cristo. Se encuentran casos análogos en la vida de otros santos, como en el beato Enrique Suso, dominico. El caso más semejante al de Conchita es el de Santa Juana de Chantal, joven viuda impulsada por su familia a volver a casarse y que para poner fin a aquellas instancias un día se retiró a su recámara y grabó sobre su corazón el nombre de Jesús, cuyas cicatrices se encontraron aún cuando murió. Únicamente la huella de la última letra, S, se había borrado casi. San Francisco de Sales manifestó claramente que si él hubiera estado allí no lo hubiera permitido. Los santos son a veces más admirables que imitables. Se podría hacer la misma observación acerca de Conchita. Por fin de ruegos conseguí el permiso de mi director para marcar el monograma en mi pecho el día del dulce nombre de Jesús, 14 de enero de 1894. Corté el pecho formando letras grandes con la navaja. JHS, en esta forma. Luego que lo hice sentí como si una fuerza sobrenatural me arrojara al suelo, y con la frente en la tierra, en los ojos las lágrimas y el fuego en el corazón, le pedí al Señor con vehemencia, con un celo devorador, la salvación de las almas. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Yo no me acordaba de más. Almas para Jesús era lo que deseaba. Más eran los ardores del alma que los del cuerpo, y la dicha indecible que yo experimentaba, siendo como los animales de su dueño. Yo de Jesús, de mi Jesús, que salvaría a tantas pobrecitas almas que le darían gloria. Arrebatada de dicha pasé el día, con ansias vivas de soledad y oración, y con una visita a quien estar atendiendo. Es un hecho que tiene su fuente en los carismas de Dios y en la locura del amor, el seguimiento de un Dios crucificado. Se explica por la misión excepcional de la fundadora de las Obras de la Cruz, llamadas a extenderse por el mundo entero. Una Teresa de Lisieux, que era sin embargo la santa preferida de Conchita, tenía otra manera de probar a Jesús que lo amaba con locura, soñando en ser en la iglesia el amor que nada rehúsa. Hay que tener en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, la gracia personal y de la misión de cada uno. Es el mismo espíritu el que se expresa, con letras de fuego y de sangre, como también, y con fuerza no menor, en la fidelidad absoluta al más pequeño sacrificio. En el cristianismo, el heroísmo en lo pequeño está unido al heroísmo en lo grande,
bajo el impulso de un mismo espíritu de amor. El monograma inaugura una nueva fase cuyas repercusiones se dejaron sentir en su vida personal, en su irradiación apostólica y de un modo carismático por medio de las iluminaciones divinas para bien de la Iglesia entera. Así, en la economía de la salvación, algunos actos privilegiados extienden a veces su influencia salvadora a todo el cuerpo místico de Cristo. Así sucedió en forma sin igual con el fiat de María que salvó al mundo. Guardaba la debida proporción. El más pequeño acto humano repercute en la historia del mundo y solo en el último juicio podrá ser debidamente aquilatado. Punto 7. Desposorios espirituales con Cristo. Los primeros frutos de su acto heroico de pertenencia total y de consagración a Cristo por medio de una entrega firmada con su sangre fueron para la misma Conchita. Parece que el Señor con el monograma abrió la puerta para derramarse en gracias. Desde ese día, qué persecución, diré, qué ternuras, qué gracias, qué estupendas bondades con este barro vil. No me dejaba ni de día ni de noche, ni en la oración ni fuera de ella. Te quiero mía, lo eres ya, pero aún más quiero que lo seas, me repetía. Acércate, quiero hacer contigo unos desposorios, quiero darte mi nombre y prepararte a grandes gracias. Monseñor Luis Martínez sitúa en esta época la gracia insigne de los desposorios espirituales de Conchita con Cristo. Los teólogos no cesan de comentar el caso inédito de una mujer comprometida a fondo en la vida conyugal y madre de numerosa familia, auténticamente elevada por el Señor a los estados místicos superiores. Dios es dueño de sus dones. Punto 8. Una nueva etapa, el gozo en el dolor. Un segundo resultado en su vida espiritual más maravilloso aún fue el de experimentar el gozo en el dolor. De igual manera, Cristo crucificado gozaba en su alma de la visión beatífica de la Trinidad, al mismo tiempo que por sus dolores físicos y morales era el varón de dolores. Isaías 43:3. A partir del monograma, Conchita es inundada de gracias y de favores divinos. Quiere asemejarse a Cristo en la cruz. No tiene sino un deseo. Todo lo sacrificaría con el mayor gusto por Él. Solo por Él y por puro amor. Quisiera ser apóstol y publicar y hacer ver y dar a conocer quién es Jesús. Daría su vida por procurarle un átomo de gloria. Vive en Dios, toda en Dios y siempre en Dios. Da cuenta a su director de este nuevo estado de su alma. Me siento como si hubiera traspasado una atmósfera. No puedo pensar ni moverme sino en Dios, y dentro de Dios, y Dios en toda yo, y yo en todo Él, pero en una esfera de campo de luz y de cosas divinas. Ahora Conchita lo sabe ya por experiencia. La unión divina es inseparable del dolor. A medida que se acerca a Cristo, la cruz se levanta más y más cercana en el horizonte. Hay en su interior un cambio profundo. Hay momentos preciosos en que me siento, qué raro, gozar en el dolor. Y entonces se me va el alma con una delicia enteramente desconocida. Se suaviza la pena sin disminuirse, pero este efecto lo produce el acto de abandono a la voluntad de Dios y el gusto de complacerlo, jamás experimentado por mí. He experimentado hoy en mi alma una cosa extraordinaria, la unión de dolor. Rarísimo encuentro en mí estos efectos sobre el dolor, gozar en el sufrimiento. Sí me parece increíble. Yo que siempre le he sacado 1000 vueltas a pesar de haber puesto en mí, Dios, cierta inclinación al sufrimiento y oculto. ¿Cómo no extrañar que de la noche a la mañana, casi de repente, cuando mi alma siente ahogarse en el dolor, en esos mismos instantes, casi desesperados, viene una brisa nueva como a transformar el dolor seco y árido en fresco y agradable, con solo la consideración de agradar al amado, sin más dichas ni esperanzas futuras? Esto se hace, o parece, digo, como secundario ante la felicidad de complacerlo. Oh maravillas de la gracia. Mi alma se abisma en unos espacios tan desconocidos a mi miseria que jamás imaginaba siquiera poder tocar con mis manos. Estos favores de veras son gratuitos y no merecidos. ¡Qué bondad de Dios! Tampoco tiene límites, infinita e inmensa, como todo Él. La unión en la cruz tiene que hacer brotar del alma el amor más sublime y desinteresado, este amor purísimo sin mezcla de egoísmo o amor propio. El amor al dolor es el amor a Jesús, sólido y verdadero. Que nadie me quite este mi tesoro escondidísimo. Quiero ocultar mi dolor. Este es ahora mi tesoro que me une a mi otro tesoro, Jesús.
Estoy dispuesta hasta la última gota del cáliz a apurar. Sí, solo para darte gloria aunque miserable. Punto 9. Apóstol de la Cruz. El monograma que vino a transformar su vida personal preparó a Conchita para su vocación de apóstol de la cruz. En la inscripción del santo nombre de Jesús sobre su pecho, realizada por Santa Juana de Chantal y por Conchita, es notable el sentido diferente de este gesto de amor. Para una era la afirmación suprema de su amor único a Cristo, Jesús. Para la otra, la explosión inesperada y, por decirlo así, la irrupción al exterior de su fuego interior, de su indivisible amor a Dios y a los hombres. Con razón su familia religiosa tiene como fecha del nacimiento de las obras de la cruz la del monograma. Algún tiempo después del monograma, estando Conchita en oración en la iglesia de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí, su ciudad natal, de repente se le apareció el Espíritu Santo, el que es el amor, iluminado y abarcando desde la cumbre todas las obras de la cruz. Estaba recogida. De repente veo un inmenso cuadro de luz vivísima y más clara en su centro, luz blanca, qué raro, y encima de este mar o abismo de luz miles de rayos como de oro y fuego. Vi una paloma blanca, extendidas sus alas, abarcando no sé cómo todo aquel torrente de luz. Lo vi todo muy claro, puesto que era luz, pero entendí ser visión muy alta y oscura, profunda y divina. Me quedó una impresión de suavidad, de paz, de amor, de pureza y humildad, que voy a saber explicar lo inexplicable. A los 2 o 3 días de esta visión o cosa que no supe explicar, voy viendo una tarde en la misma iglesia de la Compañía, feliz tarde, otra vez una paloma blanca en medio de un gran fuego como de rayos de luz claro y brillantísimos. En el centro estaba la palomita otra vez con las alas extendidas, y bajo de ella, en el fondo de aquella inmensidad de luz, una cruz muy grande, con un corazón en el centro. Parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes como con fuego dentro. Debajo de la cruz salían miles de rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca de la palomita ni con el fuego de las nubes. Eran como 3 tonos de luz. ¡Qué encanto! El corazón era vivo, palpitante, humano pero glorificado. Estaba rodeado de fuego como material, parecía movible, como dentro de una hoguera, y por encima brotaba de él otra clase de llamas como lenguas de fuego de más calidad o grados, diré. Además estaba el corazón rodeado de rayos luminosos como anchos al principio y delgados al fin, sin confundirse con las llamas que quedan debajo, con la sombra de luz o disco brillantísimo que lo rodea. Las llamas que brotan para arriba del corazón subían con violencia como despedidas con mucha fuerza, cubriendo y descubriendo la cruz chiquita plantada en el corazón. Las espinas que rodeaban el corazón dolían al ver cómo lastimaban aquello tan delicado y tierno. Puedo así descifrar todo esto porque en incontables ocasiones de día y de noche se me presentaba esta hermosa cruz, aunque sin la palomita. ¿Qué será esto?, me preguntaba. ¿Qué querrá el Señor? Le di cuenta a mi director y primero me dijo que no hiciera caso y después, yo creo que inspirado de Dios, me escribió un papel para mi alma y me decía: tú salvarás muchas almas por medio del apostolado de la cruz. Él se refería a que por mis sacrificios, unidos a los del Señor, pues nunca le ocurrió que este fuera el nombre de la obra. Pero yo al leer esto no sé qué sentí, comprendiendo después que este nombre debía llevar la grande obra que iniciaba el Señor y de la que hablaba ya. Dios acababa de escoger a esta joven casada y madre de familia, simple seglar, para recordarnos el misterio de la salvación del mundo por la cruz. El Señor le dijo: el mundo se hunde por el sensualismo, y el sacrificio ya no se ama casi ni se conocen sus dulzuras. Quiero que reine la cruz y hoy se presenta al mundo con mi corazón para que éste, sirviendo de anzuelo, las atraiga al sacrificio. No hay amor sólido sin cruz, me decía, y solo en el corazón de la cruz se puede gustar de las inefables dulzuras de mi corazón. Por fuera la cruz es áspera y escabrosa, pero comiéndola, penetrándola y empapándose de ella no existe mayor dulzura, porque ahí está el descanso del alma enamorada, su delicia, su vida. Y enseguida el anuncio profético de las religiosas de la cruz, consagradas totalmente a una vida de inmolación por amor.
Una mañana que estaba haciendo mi oración, repentinamente se presentó a mi vista interior una inmensa procesión de religiosas con una cruz roja en la espalda. Iban en fila de dos en dos y tardaron en acabar de pasar. A toda la iglesia debe ser anunciado el mensaje de la cruz. Sí, este apostolado de la cruz se extenderá por todo el mundo y me dará mucha gloria. Al fin, el Señor revela a Conchita que tendrá que continuar en la iglesia la obra de Santa Margarita María, e inmediatamente lo comunica a su director. Me da vergüenza mentarle esto, Padre mío, porque volvió Jesús a recordar a Santa Margarita Alacoque. Dijo que a aquellas personas las había escogido para una cosa y a otras para otra, a unas para dar a conocer al mundo el amor y a otras para el dolor. Usted me entiende. En una carta al Padre José Alzola, provincial de los jesuitas, Conchita precisa un poco después el apostolado de la cruz, que es la obra que continúa y completa la de mi corazón que fue revelada a la Beata Margarita. Dile que no se trata solamente de mi cruz externa como el divino instrumento de la redención, que esta cruz que se presenta al mundo es para atraer a las almas a mi corazón clavado en ella, que lo esencial en esta obra es dar a conocer los dolores internos de mi corazón, los cuales no son atendidos y fueron para mí de mayor pasión que la que mi cuerpo padeció en el Calvario por su intensidad y por su duración, y que aún continúan místicamente en la Eucaristía. Dile que hasta este día el mundo conoce el amor de mi corazón demostrado a la Beata Margarita, pero que se reservaba para estos tiempos el dar a conocer su dolor, el cual mostré entonces solo con las insignias y superficialmente. Dile que se debe ahondar en este mar sin fondo de amargura y darlo a conocer al mundo, haciendo que se una el dolor de los fieles al inmenso de mi corazón, pues que se desprecia esa riqueza en su mayor parte y quiero que se aproveche por medio del apostolado de la cruz en favor de las almas y consuelo de mi corazón. Hará un mes entre el día, de repente me dijo, la obra de la cruz es la continuación de las revelaciones hechas a la Beata Margarita. Punto 10. Vida cotidiana transfigurada. No hay que imaginarse a Conchita como una mística con los ojos extáticos y actitudes fingidas. Sus hijos me lo repitieron con frecuencia. No había nada más natural que su porte exterior. Tal era el punto sobre el que insistían más. Hasta en la iglesia sentíamos que estaba con nosotros. Se leen en el diario páginas reveladoras de su manera de concebir la perfección cristiana, según el verdadero espíritu del Evangelio. Es interesante analizar sus propósitos de ejercicios, hechos al terminarlos, del 20 al 30 de septiembre de 1894. Conchita tiene 32 años. No son los propósitos de una religiosa, sino los de una mujer casada, madre de familia y ama de casa. De acuerdo con su director, los divide con método. 17 puntos para sus relaciones con su marido, 23 para su comportamiento cotidiano con sus hijos y en una página final, 7 puntos para orientar su actitud de justicia, de bondad y de caridad con los sirvientes de la casa. Ponemos aquí algunos extractos. Con mi marido. Tendré cuidado de no perder su confianza, antes ganármela más y más, informándome de sus negocios, pediré luz a Dios para aconsejarlo rectamente. Procuraré que siempre encuentre en mí consuelos santos, dulzura y abnegación completa, igual de carácter en todas las circunstancias, y él sí que vea traslucirse a Dios en todas mis obras para su provecho espiritual. Jamás hablaré mal, en lo más mínimo, de su familia. Siempre la disculparé, teniendo cuidado de que respete la mía. Velaré por las economías sin descender a extremos, teniendo cuidado de que nada falte a los demás y haciendo personalmente muchas cosas que implicarían gastos. Estaré siempre despierta a todas las circunstancias. Daré del gasto las limosnas que pueda. En cuanto a la educación de mis hijos, haré que por siempre caminemos de acuerdo, habiendo energía y rectitud de ambas partes con especialísimo cuidado. Con mis hijos, tendré especial cuidado y vigilancia. Les fomentaré la caridad para con los pobres, haciendo que quitando un poco de lo que tienen, les participen personalmente. No les fastidiaré cargándoles de rezos y haciéndoles pesada la piedad, todo lo contrario. Procuraré hacerla agradable a sus ojos y que naturalmente la busquen comenzando a dar vuelo al alma con pequeñas jaculatorias. Estudiaré sus caracteres y apretaré donde convenga, sin dejarme arrastrar por el cariño natural. No los consentiré en general,
y recto sin cambiar un ápice mis resoluciones o mandatos. Sabré imponérmelas a la vez que atraerlos a la confianza. Haré que vean en su padre ciertos actos de piedad y que su ejemplo les sea útil en todos los sentidos. Con la niña especialísimo cuidado. Con los sirvientes de la casa. Seré dulce y recta, vigilaré su moralidad en cuanto pueda. Les asistiré pecuniaria y personalmente si puedo en sus enfermedades. Tendré especial cuidado de sus almas, procurando que escuchen algunos sermones, dándoles algunas instrucciones religiosas y cerciorándome que cumplan con el precepto de oír misa. Así se nos muestra Conchita, un modelo de esposa, de madre y de ama de casa. Ella misma hace un reglamento de vida, que orienta su conducta pero sin rigidez, con una preocupación de fidelidad a Dios y de servicio a los demás por amor. He aquí algunas anotaciones más que evocan el espíritu que las anima. Propongo hacer siempre lo más perfecto. Propongo buscar en todas las cosas a Jesús y su cruz, conforme a su voluntad santísima. Propongo buscar prácticamente los intereses de Cristo y no obrar según mis intereses o amor propio, pero añade con realismo y gran espíritu de adaptación. No me inquietaré si las circunstancias impiden mi reglamento de vida, sino que tranquilamente continuaré. Seré flexible ante las dificultades, siempre humillándome y siempre adelante, adelante. Sus relaciones sociales la llevan a reuniones y a varias diversiones como mujer de mundo y madre de familia. No se sustrae a ellas, va a todas partes sonriendo, pero su corazón está todo en Cristo. Anoche tuve que ir al circo y voy al teatro dentro de breves momentos. Yo que huiría del mundo con todo mi corazón, tengo que presentarme a él y reír y estar alegre y lejos de mí manifestar desagrado, lo que bastaría para causar a mi marido un gran disgusto. Me encuentro por todas las partes sobre la cruz. Oh Jesús mío, ayúdame. Concédeme saber conformar mi exterior y guardar mi corazón inviolablemente fiel, sabiendo dominarlo para que nada me traicione en presencia de aquellos que no pueden comprenderme. En medio del bullicio de las fiestas del carnaval escribe: ayer no pude escribir, por la tarde tuve que condescender con mi marido a ir al paseo 4 horas en coche abierto, entre una baraúnda de mundo atroz. Hice actos, cuantos pude, de amor y reparación y mortificación. Pero no es una mujer mundana sumergida por el torbellino del carnaval. Por encima de los hombres y mujeres que se divierten locamente, ella lleva en su alma la mirada del crucificado. Se encuentra a gusto en su hogar y en el círculo de su familia y amistades. En ese ambiente es la animadora de las reuniones y de las fiestas. Todos la solicitan. Tiene plena conciencia de que su lugar de madre y educadora está ante todo en medio de sus hijos. Tengo que formar 8 corazones, que luchar con 8 caracteres, quitando lo malo y plantando y fomentando lo bueno. Grande paciencia y grande prudencia y virtud necesito para cumplir santamente esta misión de madre. En todas mis oraciones el primer grito del corazón es para pedir gracias para mi esposo e hijos. Claro está que espero todo de lo alto, todo de ese Dios infinitamente bueno y de esa María, Madre de todos, a quien se los entrego especialmente encomendados. Ella será su escudo, su luz, su guía, su protectora amadísima. La santa devoción que sus corazones le profesan los salvará de todos los peligros de este miserable mundo tan lleno de escollos. Madre, Madre, ayúdanos. Cobíjame bajo el manto de tu pureza y no nos dejes jamás hasta asegurarnos en esa eternidad feliz. María, tu pureza para mis hijos, que nunca manchen su alma tan querida, que sean todos para Dios, que Él solo sea su aliento y su vida. Míralos, Virgen, son tuyos antes que míos. Así se deslizaba la vida cotidiana de Conchita, como la de todas las madres, con alternativas de penas y alegrías. Ayer cumplí 37 años. Tuve un día lleno de las satisfacciones exteriores que pudiera yo desear respecto a mi marido, hijos y demás familia. Y sin embargo la tristeza y el vacío llenaban mi corazón, haciéndolo sufrir, luchando por dominarme. Tuve el gusto de ver a mis hijos con muchos premios de la repartición del colegio y muy aplaudidos, y algunos saltos de vanidad me dio el corazón, aunque procuraba rechazarlos. Las cuelgas que recibí, todas las entregué al Señor, quedando
apoyándome en mi querida pobreza. Tiemblo ante mi debilidad sobre el particular, pues en el mundo hay muchas ocasiones de fallar y soy capaz de todo. Ayer renové mi ofrecimiento total a la voluntad de Dios, entregándome sin reserva a sus divinas manos. Las preocupaciones no faltaban en la casa y las pruebas de salud pesaban a veces dolorosamente. Ella misma o sus hijos se encontraban gravemente enfermos y la muerte se cernía sobre la existencia familiar. De las puertas de la eternidad, del borde del sepulcro me ha vuelto el Señor por sus altos fines, y pudiendo apenas escribir, tomo hoy la pluma para continuar mi diario. Una pulmonía terrible iba a concluir con mi vida, y estoy ahora en una convalecencia muy delicada y penosa, llena además de 1000 penas. Se iba a morir la última niña, otro niño grave de enfermedad contagiosa, lo cual me priva de ver a la primera. Sufrimiento que despedaza el corazón de madre. Vágame el Señor. Muchas otras cruces me ha puesto Jesús sobre los hombros, que solo con la ayuda divina puedo soportarlas con paciencia. Vi muy de cerca la muerte y tuve que practicar de veras y de lo más íntimo del alma el abandono total en los brazos de Dios y el desprendimiento de mis hijos, madre, esposo, que siempre a la naturaleza le cuesta bastante. Tuve mucha paz esperando a cada instante verme en la presencia de Dios. A veces venía a turbarme el miedo a su juicio y una noche arrojándome en sus brazos le dije: Señor, tengo miedo. No temas, me contestó, tranquilízate. Y como estas palabras obran, desde ese momento sentí un sosiego de alma como de ilimitada confianza y la seguridad de que no me iba a morir. Así transcurría su vida, las enfermedades y los achaques aumentaban. Llevaba sola su dolor en el corazón y en los labios su inalterable sonrisa. Me dijo el Señor: no te quejes de tus padecimientos delante de los extraños, ni les dejes ver tus penas, porque aminoras su mérito. Sufre en silencio, déjame orar en ti y pasa por la tierra ocultamente crucificada. Su hogar era alegre y bullicioso. Mamá sonreía siempre, me decían sus hijos. Y cuando al terminar mi primera estancia en México en 1954, después de una encuesta minuciosa, declaraba yo a sus hijos: su mamá era una gran santa y una gran mística. Me respondieron ellos inmediatamente: ¿santa o mística? No lo sabemos, pero mamás como ella ya no las hay. Punto 11. El claustro interior. ¿Dónde encontrar el secreto de su vida interior? Indudablemente en el amor de Dios y su increíble amor a Cristo. Su vida cotidiana está transfigurada por la fe. Exteriormente no hay en ella nada que suscite admiración. Es una mujer cuya existencia se asemeja a las demás. Dios está forjándola como un modelo para las mujeres de hoy que viven en su hogar, en su ambiente de trabajo y en sus ocupaciones cotidianas, con sencillez evangélica, fieles a todos sus deberes, generosas, a menudo heroicas, sin sospecharlo siquiera. Es un tipo nuevo de santidad femenina que necesita el mundo actual. El Señor lo decía a Conchita: quiero hacerte santa y que solo yo lo sepa. Por esto te cuido, te aviso, te dirijo y por ti velo. Te quiero espejo de virtudes ocultas, nada exterior, que estoy cansado de este escollo en que parecen o detienen muchas almas que debieran ser mías. Tú sí serás mía si me oyes, si te pisas, si todo lo traspasas, si te detienes, en fin, si con tus ojos y tu corazón fijo en mí, haces siempre lo que yo quiero de ti. El maestro sabía que su humilde sierva, en respuesta a su llamado, caminaría siguiendo sus huellas por las sendas de una vida oculta. Quiero, sin embargo, ser santa. Esta infinita aspiración no me deja a pesar de palpar mi miseria, pero llena mi alma el deseo, el grande anhelo de santidad de esta manera, y así se la pido al Señor con toda la vehemencia de mi corazón. Quiero una santidad oscura como entre las tinieblas de la noche, de modo que solo Dios la vea. Quiero que la luz solo haga ver en mi alma una cosa despreciable y fastidiosa. Todavía más, arde mi corazón con el deseo de que el mundo me tenga por el desecho de la plebe, el oprobio de los hombres, el gusano y no hombre. Para poder permanecer unida con Dios en medio de las agitaciones exteriores y de sus deberes cotidianos, Conchita se refugia en su claustro interior, como Santa Catalina de Siena en su celda interior, en la que volvía siempre a encontrar a Cristo por la fe y el amor.
Bajo formas diferentes se trata de las mismas consignas de unión que Cristo da a todos sus discípulos, como en otro tiempo en su discurso de despedida a sus apóstoles. Permaneced en mi amor, permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15, 4, 5. No cesaba de repetir a Conchita: no quiero que te derrames en el exterior de las criaturas. No, tu misión es otra, a la cual debes corresponder fidelísimamente. No más conversaciones ni pensamientos vanos. Tu vida debe estar encerrada en el santuario de tu alma, todo interior, porque ahí reside el Espíritu Santo. Dentro de ese santuario debes vivir y morir. Ahí tus delicias, tus consuelos, tu descanso. No lo busques en otra parte porque no lo encontrarías, puesto que para Él te crié, muy especialmente. Entra pues hoy dentro de tu alma, dentro de esas regiones desconocidas para muchos y en donde está la felicidad que soy yo. Entra para no salir jamás. Allá te conducirá un camino, el de la modestia, recogimiento y silencio. No existe otro. Enciérrate en ese claustro interior del que tantas veces te he hablado y ofrecido, que María será tu maestra. Ahí encontrarás al que es todo pureza y sentirás el ensanchamiento de esta virtud en toda su plenitud. Ahí alcanzarás el reflejo divino con la pureza del alma. Ahí te esperan los dones y frutos del Espíritu Santo para santificarte y dar por tu medio gloria a Dios. Ahí tomará tu alma alas y fuerzas para hundirte en aquella intensidad de Dios que algo conoces. Un campo muy vasto de virtudes te espera ahí para que las practiques y entiendas, crucificándote. Ahí está tu claustro, tu perfección religiosa. No basta encerrar el cuerpo para ser religiosa. El encierro interior es el esencial para la santificación del alma que quiere ser mía. No debes nunca salir de ese santuario interior, aún en medio de tus obligaciones exteriores. Este continuo recogimiento interno se te facilitará a medida que lo practiques y la presencia de Dios que esto produce te ayudará grandemente para tu santificación. ¿Quieres la perfección para acercarte a mí? Pues aquí tienes el camino práctico para alcanzarla. El alma limpia y recogida vive en mí y yo en ella, pero no en el ruido y la vanidad, sino en la soledad interior y en el sacrificio de su propio desprecio. Acá está, en este santuario que nadie ve, la verdadera virtud y por tanto la mirada de Dios y la morada del Espíritu Santo. Punto 12. Iluminaciones divinas. Conchita vive en medio del mundo enclaustrada en Cristo. Nuevos horizontes se le descubren entonces. Su corazón se ensancha a dimensiones de iglesia. El Señor me pone enfrente unos panoramas de la vida espiritual que me dejan abriendo la boca de admiración. De repente me encuentro metida en los más profundos secretos de la vida interior y contemplo sus hermosuras encantadoras, sus escollos terribles, sus delicias y sus peligros, y yo no sé con qué objeto ni qué mano me conduce a esos parajes tan desconocidos del mundo exterior. ¿Por qué esos relámpagos de luz interna que me salen al encuentro a cualquier hora? ¿Por qué lo sobrenatural y divino se me presenta con tal esplendor y claridad que no puedo dejar ni de verlo ni de entenderlo? A veces pienso que es todo ello puramente cosa natural que mi inteligencia alcanza, pero veo su rudeza y limitación y no puedo menos que confesarme a mí misma que tales claridades son extraordinarias y de más gracias del cielo, aunque no sé con qué fin. Dios había predestinado a una mujer seglar, sin alta cultura, para iluminar a la Iglesia. Este es el porqué indiscutible de estas enseñanzas divinas que nos asombran y que no pueden explicarse sino por una luz especial del Espíritu Santo. Intuiciones sobrenaturales acerca de los misterios más fundamentales del cristianismo. No citaremos sino algunos ejemplos para no hacer pesado este sencillo relato del film de su vida, reservando para la segunda parte la exposición de sus grandes temas espirituales. El Señor la ilustró acerca de los caminos de la santidad, sobre los misterios de la Iglesia, con respecto a los sacerdotes. Más aún, progresivamente la fue introduciendo en el misterio de Dios y los abismos de la Trinidad, no de una manera especulativa y abstracta, sino siempre en relación con su vida personal concreta, para ayudarla en su ascensión hacia Dios. Luces sobre la inmensidad divina. He aquí algunas de esas elevaciones dogmáticas sobre la inmensidad de Dios, sobre la esencia de aquel que es, sobre la Trinidad y la Encarnación y sobre la generación eterna del Verbo.
Tuve sentimientos y luces muy claras sobre la inmensidad de Dios. Le veía tan grande, tan infinito en todos y cada uno de sus atributos. Me arrojaba en aquel mar como si fuera una gota de agua, en aquel inmenso horizonte como el más imperceptible átomo. Me sumergía en mi Dios, lo abrazaba llenando la infinita sed de mi corazón y me gozaba al sentir cómo no se disminuía, igual, siempre igual. Qué hermoso es esto que no puedo yo explicar, solo sentir. Y experimento también una alegría espiritual inexplicable al ver mi nada y su tamaña grandeza, mi impotencia y debilidad junto a su grandeza y poder. Cómo me encantaba verme tan pequeña y tan débil y tan enferma y agotada, y a él, a este mi Dios, tan grande, tan infinito y siempre y por todos los siglos. Yo experimentaba más que otras veces aquel destellito del mismo Dios dentro de mi ser, una sed infinita, un arrastramiento impetuoso y sostenido hacia ese ser único capaz de satisfacerme. Sentía dentro de mí como una especie de simpatía, un reflejo del mismo Dios. ¿Cómo hay, pues, me digo, quien dude de la existencia del alma o de su inmortalidad, que estos pobrecitos no habrán sentido esto que voy explicando? Otras veces sentía este lanzamiento del alma como un gran fuego que tendía siempre hacia arriba, como un tiro de chimenea o de un gran vapor que todo lo traspasaba. Para él no había obstáculos e iba a perderse, a estrecharse con el objeto de sus ansias. Dios, Dios, me repetía yo, Dios, mi Dios, este ser tan grande, mío, mi Creador y después mi Redentor, y aquella vida toda divina y presa de sufrimientos, y a morir para darme la vida, y en una cruz, y por mí. ¿A quién no arrancan el corazón estas reflexiones? Nunca había sentido con tanta vehemencia esta inmensidad de nuestro Dios. Yo soy el que soy. Con una seguridad doctrinal impecable, el espíritu de Conchita se eleva hasta la cumbre suprema de la revelación divina, en la que, según el Éxodo 3:14, Dios manifestó a Moisés sobre el Sinaí su naturaleza íntima como el Dios de la alianza con su pueblo escogido. El genio científico y arquitectural de un Santo Tomás descubrirá en este texto privilegiado la verdad sublime, de la que hará la clave de bóveda de su suma teológica. Yo soy la existencia misma. Toda la síntesis tomista se ordena en torno a esta verdad fundamental. Si Dios habla a una mujer, si le revela el secreto de su ser, es para cimentarla en el conocimiento de su nada como punto de partida de su ascensión espiritual. ¿No había enunciado el Señor esta misma verdad fundamental a Santa Catalina de Siena? Al principio de sus visiones divinas, es decir, cuando nuestro Señor comenzaba a manifestarse a la santa, se le apareció un día estando ella en oración y dijo: «Sabes, hija mía, quién eres tú y quién soy yo. Si tienes este doble conocimiento serás feliz. Tú eres la que no es, yo soy el que soy. Si guardas en tu alma esta verdad, el enemigo jamás podrá engañarte. Escaparás de todos sus lazos. No consentirás nunca en hacer un acto contrario a mis mandatos y adquirirás sin dificultad toda gracia, toda verdad, toda claridad». Dios se dirige de la misma manera a la gran mística mexicana, quien lo relata en su diario profundamente impresionada por la revelación de esta verdad suprema. Yo siempre soy. Esta palabra, soy, encierra las eternidades. Para mí no existe el antes ni el después, el pasado ni el futuro. Yo no puedo decir he sido o seré, sino siempre soy. ¿Para qué me dices esto, Señor, si no lo entiendo? Antes de la creación, en el fondo eterno sin principio, soy. Después de la creación y en el fondo eterno sin fin, soy. Y ahora y siempre soy. Y soy por mí mismo. Y nada se me ha dado, porque yo soy el dador de todo. Y llevo en mi ser todas las perfecciones y atributos que yo mismo produzco de mi misma esencia. Y soy feliz porque soy eterno, recreándome eternamente en mí mismo. Verdad eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conjunto de unidad, verdad, las tres personas en una sola substancia, eterna verdad. Este es tu Dios, tres veces, Santo, Santo, Santo.
Yo la verdad estoy atarantada, se me pierde el pensamiento, se me marcha la razón y cuando siento estas alturas solo me humillo hasta la cima sin fondo de mi nada. Cierro los ojos, creo y adoro. Creo que no existen mayores lecciones de humildad que estas. ¿Cómo creerse uno grande, miserable átomo ante tamaña grandeza? ¿Cómo bueno ante aquella bondad sin límites? ¿Cómo perfecto ante semejante luz de perfecciones infinitas? ¿Cómo puro ante aquella eterna verdad? Oh, qué locos somos los del mundo cuando nos tenemos en algo, o nos creemos capaces de la menor cosa. Yo a la verdad que después de sentir a Dios y vislumbrar esa pequeñita parte de lo que es, siquiera apretar mi frente y mi corazón en el polvo y no levantarme de ahí jamás. Trinidad y Encarnación. La Santísima Trinidad también se le revela, pero por el camino de la encarnación. Así es siempre en los místicos. Por la humanidad de Cristo va hacia los esplendores de la Trinidad. Me llevó después el Señor el pensamiento al punto de la encarnación del Verbo y me hizo entender unas cosas muy profundas relacionadas, claro está, con la Santísima Trinidad, cuya segunda persona es. El Padre me dijo desde toda la eternidad. Él produjo de sí mismo, de su misma substancia y de su misma esencia al Verbo, también desde toda la eternidad, porque en el principio ya era el Verbo Dios y el Padre Dios, siendo dos personas en una misma substancia divina. Pero nunca, ni un instante, estas personas, Padre e Hijo, aunque producido por el Padre y el Hijo, era también el Espíritu Santo, reflejo, substancia y esencia del Padre y del Hijo, y también persona. Es el Espíritu Santo el reflejo divino de la misma divinidad. Es el reflejo del amor en el amor mismo. Es el reflejo de la luz en la luz misma. El reflejo de la vida en la vida misma. Y así de todas las infinitas perfecciones en la eterna perfección. Esta comunicación de la misma substancia, de la misma esencia, de la misma vida y perfección que forman, y es una sola esencia, substancia y vida y perfección, constituye la felicidad eterna del mismo Dios y de las complacencias sin término de la augusta Trinidad. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande es Dios! Y qué arcanos ininteligibles para el hombre y aun para el ángel encierra en sí mismo. Me contemplo ante esta grandeza en la última expresión del átomo, pero al sentir mi alma infinita recibiendo un pequeño reflejo de aquella misma grandeza, se ensancha gozosa al ver la felicidad, la eternidad, la incomprensibilidad de la inmensidad de su Dios. Y ahí está el Verbo. Me digo emocionada, y desde aquel trono descenderá al vil átomo de la tierra. Oh mi eterno Dios, ¿cómo aceptar semejante dignación? Prosiguió Jesús. El Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, descendió al seno purísimo de María, y por obra del Espíritu Santo, que es el que fecundiza, como ya otras veces te he dicho, tomó carne y se hizo hombre, profundísima humillación que solo el amor divino podía realizar. El Verbo se envolvió de la naturaleza humana, aunque ese cuerpo recibió un alma también, santa y purísima, que lo animaba. Pero el Verbo se hizo hombre y bajó a la tierra, morando como persona divina en la humanidad del Redentor. Entendía yo unas cosas tan hondas en este sublimismo misterio que solo son para mi alma y no puedo explicar porque no encuentro palabras. Dime, Jesús, ¿qué entonces? Pensando en la Santísima Encarnación, me pregunto, ¿cómo se hizo? ¿Quieres explicármelo? En Dios se dignó responderme el Señor. Aunque hay tres personas distintas, hay una sola voluntad, una misma substancia, un mismo poder. Con esa voluntad y omnipotencia se obró este misterio de la encarnación del Verbo, siendo el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Padre y del Hijo, quien lo produjo, siendo la tercera persona el lazo de luz y amor entre el Padre y el Verbo, y la fuente divina de toda fecundación. Por esto, estando en el Jordán y apareciendo a la vista humana una paloma, la cual representaba al Espíritu Santo, se escuchó la voz del Padre que dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco». La generación eterna del Verbo. Una noche me llamó el Señor a la oración, levantando mi alma a esas alturas de la divinidad que me causan miedo por mi grande miseria. Resistí esa noche cuanto pude, quedándome en el alma como castigo una frialdad glacial.
Al día siguiente, luego que comulgué, volví a sentir el impulso divino y volví a resistir cuanto pude, pero no pudiendo entrar en ninguna meditación, abrí por fin mi pecho y me dejé llevar a la voluntad de Dios. Apenas hice esto, me vi sumergida en un abismo de luz, de claridad inexplicable y que arrebata todo sentido, quedando el alma suspensa en un punto fijo. Ese punto era Dios, Dios, abismo de pureza y de infinitos resplandores. Ahí vi para explicarme de algún modo. Ahí sentí lo que no se me había ocurrido, la generación eterna. Yo no sabía que Dios tuviera generación, es decir, no lo había pensado. Generación eterna, generación divina. Oh, si pudiera explicar lo que siento con estas palabras, lo que traen a mi memoria y a mi corazón. Fue tan viva la impresión de lo que vi o entendí sobre esta generación divina que aún tiemblo y me enfrío, como que enmudezco al recordarla. Vi un gran foco de vivísima y purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en ardientes rayos de claridad divina. Todo aquello era divino, era la misma divinidad allá en su eternidad sin principio. Así como transportada mi alma a aquel lugar, vi que aquel torrente de luz, de fuego, de vida, se envolvía a un punto, a un disco, al mismo foco de donde partían, como reflejándose. No sé cómo decir, pero en aquel reflejo de la luz, del fuego, de la vida, de la misma divinidad, entendí cómo se produjo el verbo aquel en que el principio ya era. Yo sé muy bien que ninguna de estas tres personas divinas es antes que otra, pero yo no alcanzo a explicar esto que vi y de qué modo. Al producirse el Verbo con todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas divinas, pero con una sola substancia, con una misma voluntad, con un solo poder y hermosura y luz y vida, y en este mismo momento se trabó entre estas dos personas divinas una complacencia, una felicidad y una unión de amor, una unión que produjo a la tercera persona divina, el Espíritu Santo. Esta unión, esta comunicación, este lazo, sentí como que produciendo al Espíritu Santo, Él mismo lo continúa. Es como indispensable entre el Padre y el Hijo, como que sin Él no podrían ser. Es esta unidad tan hermosa, tan perfecta y tan pura que en la tierra no se puede entender, y aún en el cielo enteramente, sino en el mismo Dios. Esta unidad divina forma la felicidad de los santos, la pureza de los ángeles, el ardiente fuego de los abrazados querubines. Y este Dios en tres personas distintas, pero con un solo corazón, diré, con una sola ternura, con un eterno amor infinito, este Dios inmenso es el que está encerrado en el más pequeño punto de una hostia consagrada. Oh Trinidad, Trinidad beatísima, luz de luz en donde no hay la más leve sombra. Hazme pura como el cristal para que me traspasen esos rayos de la divinidad. Oh generación eterna, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. Te amo tanto, tanto que si me fuera dado aumentar un átomo tu dicha, aún a costa de mi vida, de mi condenación, si en ella no te ofendiera, lo haría. Yo no sé lo que siento al vislumbrar ese foco de felicidad en que vive la misma vida. Veo las tres personas divinas con misión distinta, pero con un mismo centro, un solo amor, una misma substancia y dicha y perfecciones infinitas. Ante tales elevaciones dogmáticas, un día en Roma me sentí impulsado a decir a su eminencia el cardenal de México, que conoció personalmente a la sierva de Dios: esto no es de una mujer, sino de una inspirada por Dios. Él estuvo plenamente de acuerdo. Punto 13. Me aseguran que mi espíritu es de Dios. No obstante, la discreción personal de la sierva de Dios en la fundación de las obras de la cruz, este caso excepcional de Conchita, lleno de confidencias secretas, de acogida entusiasta o de oposiciones, no podía dejar de plantear algunas interrogantes. El arzobispo de México, Monseñor Alarcón, fue consultado y ordenó un examen de su vida y de sus escritos. Conchita se manifestó siempre dócil a las enseñanzas y a las directrices de la Iglesia. Creo en la Iglesia, en su divinidad y en su indisolubilidad. Daría mi sangre por defender la pureza de su doctrina y de sus dogmas. En octubre de 1900, Conchita fue examinada por teólogos y hombres de gran experiencia. Octubre 1.
1900. Hoy, después de un riguroso examen y previa oración, el visitador de la Congregación del Corazón de María resolvió o me aseguró que mi espíritu era de Dios y que estaba dispuesto a afirmarlo. Al día siguiente, 2 de octubre, añade sencillamente: hoy el padre del Moral, visitador y provincial de los Paulinos, me confirmó que mi espíritu era de Dios.